Muy buenas tardes con todos, bienvenidos a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. El día de hoy, a través de esta sala virtual Meet, vamos a iniciar con estas jornadas de capacitación, jornadas académicas, denominada conciliación en materia laboral. A nombre del señor presidente de la Corte, el doctor Miguel Johnny Guamaní Chávez, de los señores magistrados superiores, jueces de primera instancia, jueces de paz letrado, jueces de paz y personal jurisdiccional y administrativo, les damos la cordial bienvenida a esta sala virtual, donde desarrollaremos el día de hoy un tema fundamental que abrirá el telón a esta jornada de capacitaciones académicas. Nos referimos al tema de la conciliación, aspectos teóricos. Para ir conociendo un poquito este tema, nos va a acompañar el día de hoy el doctor Lionel Juliano Chala Velázquez. El doctor Chala Velázquez es juez del quinto juzgado de trabajo de la Corte Superior de Justicia del Santa. Ha sido titulado en Derecho por la Universidad Privada San Pedro y también tiene el grado de maestría en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo. Ha reunido muchos diplomados, capacitaciones importantes en el tema de la nueva ley procesal del trabajo, y así muchos temas laborales, y con esa experiencia el día de hoy nos va a acompañar en esta primera jornada de capacitación. El doctor también fue juez especializado, juez de paz letrado, y actualmente juez especializado en temas laborales. Para esta Corte Superior de Justicia de Ayacucho es un honor contar con la participación del doctor Lionel, a quien ya lo tenemos en la sala y con quien vamos a ir compartiendo el día de hoy esta apertura de estas jornadas académicas. Hacemos extensivo también el agradecimiento a nombre del doctor Carlos Manuel Valdivia Rodríguez, juez superior provisional de este distrito judicial, quien ha sido el artífice de la invitación para que pueda estar con nosotros el día de hoy, el doctor Lionel Juliano Chala Velázquez. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. Bien, buenas tardes con todos los presentes. De verdad, para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy para compartir algunas experiencias en torno a la aplicación de la nueva ley procesal de trabajo y un tema muy importante y trascendental para el proceso que es la conciliación. De verdad, mi agradecimiento enorme al presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho por la invitación, por permitirme estar con ustedes y compartir estas ideas. Y bien, pues estamos aquí justamente para eso, para tratar de compartir con ustedes algunas nociones que nos han permitido particularmente hacer uso de la herramienta de la conciliación para lograr algunos acuerdos que son trascendentes básicamente para las partes, porque finalmente la decisión la tienen ellos, la solución es para ellos, y qué mejor que puedan detenerse un poquito a conversar, a tejer algunas ideas respecto a las probables soluciones, y sobre todo tener en claro qué es lo que se puede pretender en el proceso, hasta dónde se puede llegar, y qué es lo que realmente necesito yo alcanzar con un trámite judicial en particular. Entonces, para eso estamos aquí, se nos ha cursado esta invitación para compartir con ustedes esas ideas, y de verdad quedo a su disposición. Vamos a lanzar algunas nociones aquí, y lo importante es al final de mi intervención es contar con algunas preguntas que entiendo tendrán a bien realizar para aclarar algunos puntos que resultan relevantes en el tema de conciliación. Bien, entonces con estas palabras, de verdad para mí es un honor, reitero que estamos, como dijo aquí el presentador, estamos abriendo el telón de esta jornada académica, y para mí bastante responsabilidad y bastante compromiso, porque wow, y si empezamos bien hay que empezar muy bien, se entiende, para que todo marche de la mejor manera. Esa es la idea, ¿no? Y para eso estamos aquí. Bien, vamos a empezar hablar de la conciliación y traer algunas nociones, algunas ideas generales sobre este punto. Pues bueno, creo que todos ya sabemos lo que es la conciliación, básicamente, ¿no? No podemos aquí profundizar más sobre ello, ni tampoco es tratar de reiterar nociones que ya, al menos en la formación académica, por la profesión ya sabemos, tenemos algunas nociones en el quehacer diario judicial, de repente en alguna especialización o algún curso que se haya llevado donde se haya tocado esos temas, ¿no? Y pues aquí, reitero, no es tanto
traer a colación la noción misma de la conciliación, porque la sabemos, ¿no? Que es un medio alternativo de resolución de conflictos, donde intervienen, se entiende, dos partes, las partes involucradas, en este caso el demandante y el demandado, si estamos dentro de una conciliación judicial, y un tercero que sería ¿quién? Sería el juez, que el juez básicamente va a ser la persona que como tercero va a participar de esa audiencia, y la participación del juez no es, digamos, una participación inerte. Por el contrario, ese tercero está facultado incluso para proponer fórmulas conciliatorias, y son varios factores aquí los que pueden intervenir para efecto de que se pueda lograr acuerdos conciliatorios. De parte del juez, en este caso, es que debe ser un juez, en primer lugar, que conozca el caso. Yo participo de una audiencia de conciliación y sería un pecado participar de una audiencia de conciliación si es que ni siquiera conozco el tema, si ni siquiera me tomé la molestia de revisar la demanda con anticipación. Bueno, y si no tuve el tiempo, porque suele pasar que en un despacho judicial hay bastante carga, de repente por la firma del despacho mismo, por la realización de algunas diligencias, por la emisión de algunas sentencias, y el tiempo a veces es un poco traicionero en ese sentido. Pero sin embargo, debemos tener esa posibilidad de al menos revisar la demanda, si no es antes de la audiencia, en la misma audiencia o momentos previos a la etapa misma de la conciliación. ¿Para qué? Para meternos un poquito al caso, para saber lo que realmente se está peticionando, sobre la base de qué, y qué es lo que realmente se está pretendiendo en el proceso. Y eso me va a permitir al menos, ¿qué cosa? Tener una noción de lo que se está pidiendo, cuál es el sustento y qué es lo que yo podría aportar desde mi punto de vista, teniendo en cuenta lo que se trae el proceso en la demanda y lo que se entiende se está llevando el proceso también a través de la conciliación. Entonces, es importante que al momento de que las partes interactúen, demandante y demandado, el juez también tenga conocimiento de eso. ¿Para qué? Reitero, para aportar. Se entiende que el juez es un elemento protagónico, no es una persona inerte dentro de la audiencia. Se entiende que el juez debe tener un rol protagónico conforme le dice el artículo 3 del título preminal de la nueva ley procesal del trabajo. Entiendo que en ese contexto el juez debe ir premunido del conocimiento suficiente de la reclamación, tener las ideas claras respecto a lo que se pide, cuál sería el sustento normativo en el hipotético caso de emitir una decisión, y sobre todo tejer esas posibles alternativas de solución sobre la base de lo que hay, sin olvidar que estamos trabajando sobre supuestos contenidos en la demanda. No hay nada cierto porque no estamos en una audiencia de juzgamiento donde se entiende tengamos la idea clara respecto a lo que se tiene sobre lo que se dijo y lo que se probó, que es una cosa totalmente distinta, ¿ok? Entonces, ¿qué entender por conciliación? Si hablamos de conciliación, nos trae a la mente lo siguiente, que para que exista un acuerdo conciliatorio, ¿no?, que ponga fin al proceso, en primer lugar, si es que estamos hablando dentro de una tramitación judicial, ya un proceso mismo en sí, que este podría ocurrir incluso en cualquier momento, en cualquier etapa del proceso, hasta, eso es lo que dice la ley, hasta que momento antes de la notificación de la sentencia con la calidad de cosa acusada. ¿Y cuál sería la sentencia con la calidad de cosa acusada? Aquella decisión incluso puede ser emitida por la Corte Suprema, cuando estamos hablando de las sentencias casatorias. Hasta allí tendría, digamos, la posibilidad de las partes de arribar a un acuerdo conciliatorio. Y ha ocurrido en el momento que la Corte Suprema lanzó también las ideas respecto de que se estaba produciendo acuerdos conciliatorios en sede casatoria, en la misma Corte Suprema. Entonces, cuando hay esta predisposición de las partes a conciliar en un proceso en particular, el juez debe tener un tratamiento especial respecto a ello. ¿Y cuál es el tratamiento especial? Darle la preferencia en el día, darle esa posibilidad que las partes puedan, digamos, sentarse a dialogar de manera mucho más rápida, que el juzgado tenga abierta la posibilidad de que de programar una diligencia lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, de acuerdo, claro está, de la programación que pueda tener en la agenda. ¿Para qué? Para que las partes puedan concurrir al juzgado, expresarle al juez los acuerdos conciliatorios, y sobre la base de lo que dispone el artículo 30 de la nueva ley procesal de trabajo, pues aprobar en su momento el acuerdo conciliatorio, siempre y cuando hay esta posibilidad y se supere ese test de disponibilidad de derechos que señala el artículo 30 de la nueva ley procesal de trabajo, ¿ok? Entonces, hablar de conciliación es hablar de la posibilidad de acuerdos que pongan en fin al proceso. Y es importante aquí, de acuerdo a la tramitación de la nueva ley procesal de trabajo, que para entrar ya a la conciliación propiamente dicha,
no debe registrarse lo que se pueda conversar al interior de la audiencia. Eso no debe registrarse ni en el audio ni en el video si es que estamos en una audiencia presencial, y si estamos en una audiencia virtual, no debe quedar registrado, se entiende, en el video. Se corta por unos minutos el video, el audio se mantiene porque en las audiencias virtuales estamos dialogando constantemente con las partes, pero en ese momento de que ingresamos a la etapa de la conciliación propiamente dicha, el video debe suspenderse para que todo lo que se pueda decir aquí no quede registrado en la grabación, teniendo en cuenta que las partes cuentan con esa libertad de poder conversar, incluso de reconocer algunos conceptos que quizás en la contestación de demanda no lo lleven. Y eso no debe vincular al juez, porque se entiende que al tener esa libertad ellos podrían conversar libremente, sin ninguna vacilación, sin ningún compromiso alguno, y se entiende sobre eso, podríamos tener esa posibilidad de entendimiento y que las partes puedan tejer alguna alternativa de solución. Y es por eso que la ley ha dispuesto que esta parte de la conciliación propiamente dicha no se graba, porque hay que darle la mayor libertad, la mayor tranquilidad a las partes para negociar. Y no debemos olvidar que cuando las partes van a una audiencia de conciliación, wow, la tensión es bastante alta. No podemos decir que alguien cuando va a una audiencia está feliz. Si yo soy el demandante o el demandado, voy a estar feliz estando en una audiencia. No, porque hay que pensar que la interposición de una reclamación trae consigo la generación de un conflicto. No estamos mencionando de un conflicto como pleito físico, no es conflicto. La ruptura se entiende de las relaciones interpersonales que existió en su momento entre el empleador y el trabajador. Y el clima se pone tenso. Entonces, es importante aquí tener en cuenta que cuando vamos a trabajar un tema de conciliación, hay muchos factores que el juez debe tener en cuenta. Primero, el conocimiento del proceso, ya lo dijimos que es uno. Segundo, la situación de las partes, el estado anímico de las partes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque si estamos frente a un demandante y a un demandado que se están mirando como que quieren sacarse los ojos, pues difícilmente podemos trabajar un tema de negociación, de conversación. Es poco probable hacer eso. Entonces, lo que aquí el juez debe hacer como segundo paso es tratar de crear ese clima armónico para que las partes puedan dialogar. Y eso es bastante complicado, no es fácil, ¿ok? Entonces, reiteramos, es importante para promover acuerdos conciliatorios desde el lado del juez lo siguiente: estudiar con anticipación el caso. ¿Y qué implica eso? Identificar cuáles son las pretensiones, hechos relevantes del proceso, verificar el vínculo que existe entre las partes, el tiempo transcurrido entre los hechos y la demanda, determinarlo también los derechos conciliables. Y eso es importante porque ya ha pasado en alguna audiencia en particular. Recuerdo, y les voy a comentar una experiencia, recuerdo que había una empresa que estaba debiendo una cantidad de dinero por beneficios sociales de su trabajador. Este trabajador estaba reclamando la suma de 15,000, no, era más, por la cuantía, llegábamos cerca de 25,000. Pero lo cierto es que aparentemente se habían producido pagos y la empresa dijo, sí, en la contestación yo estoy trayendo las pruebas respecto a los pagos, así que aquí vamos a verificar nada más los periodos y se entiende también los abonos que se han realizado a través de estos documentos, ¿ok? Entonces, había dos puntos de vista, alguien que decía, no debo, me deben todo, y la otra parte decía, no, yo estoy debiendo, sí, pero debo una cantidad, no es todo lo que se está reclamando porque tengo documentación que va a acreditar en su momento el pago. Entonces, en este ir y venir, eran 25,000 más o menos lo que se estaba reclamando. La empresa propuso algo de 12,000 o 13,000 soles, si la memoria me falla. Entonces, tanta insistencia en el tema de aumentar un poco la cuantía del monto de la propuesta conciliatoria, se llegó hasta 15,000. El demandante dijo, no, el demandante dijo, yo no voy a conciliar porque sencillamente yo necesito los 25,000 que están en la demanda, que no necesariamente, reitero, resulta siendo una cantidad cierta, porque a veces suele producirse errores en la liquidación y sobre todo que no se dice la verdad. Debemos tener en cuenta que el proceso laboral, entre otros, se siente en el principio de veracidad, y el principio de veracidad me lleva a mí, demandante, a decir la verdad. Si me pagaron, debe decir, yo sé que me pagaron, así que no puedo reclamar la cantidad en su totalidad. Y eso es lo que aparentemente estaba ocurriendo aquí, que no se estaba diciendo la verdad por parte del demandante. En fin, había una propuesta de 15,000 soles que el demandante dijo, no lo voy a aceptar. Pero verificando la demanda en su momento, la vinculación del demandante había cesado en el 2015, aparentemente. Estábamos hablando 2021. Vamos a poner que sea 2021 o 2020, en el peor de los casos. Son 5 años que había transcurrido desde el cese del trabajador. Entonces, lo más probable aquí era que la empresa vaya y excepcione, percepción, 4 años se acabó. Si yo debo 12,000 o 15,000, que fácilmente y buenamente lo estoy reconociendo, pues con esta excepción me estoy liberando y no voy a pagar un sol. Entonces,
Era una situación que ni el demandante puesto en consideración, no lo tenía presente, entonces tuve que hacer una suerte de pregunta, de información un poco oculta, camuflada, como quien dice, para que se puedan dar cuenta que lo mejor era que se concilie en ese monto. Si ellos insistían en pretender los 25.000 que estaba en la demanda, pues fácilmente caía un tema de prescripción, y a recibir 15.000 de los 25 que estoy reclamando, a recibir nada, prefiero recibir los 15.000, hasta 10.000 quisiera recibir, menos a nada. Entonces hay una situación aquí que el demandante no tenía que pasar a pensar mucho respecto a eso. Y finalmente asumir el riesgo, porque era probable que en esa contestación de demanda, pues se presente la prescripción. Y como en efecto se presentó en su momento. Entonces el demandante se cerró, su abogado dijo que no iban a recibir nada. Señores, pero es importante que revisen la información que está trayendo la empresa con la contestación, tengan en cuenta eso, si que le podemos alcanzar para que lo chequen y puedan darse cuenta que en efecto puede haber pago, verificando la firma, si firma, huellas, yo qué sé. Una situación segunda de que es importante también tener en cuenta el tiempo que se ha producido desde que se hizo el vínculo hasta acá para revisar algunos aspectos de que en el tiempo el demandado se puede haber agenciado de alguna información adicional para traer al proceso y con eso contrarrestar lo que ustedes están reclamando. Era una forma muy, 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 muy encubierta de decirle, revisa el vínculo, revisa el tiempo, revisa el tiempo transcurrido entre el cese y la interposición de la demanda. No lo entendieron, yo no podía hacer más, no podría decirles, señores, esto va a caer en una prescripción si ustedes no aceptan porque eso ya no es mi función. Mi función de alguna manera es solamente hacerle ver cuáles son las bondades de la conciliación, qué puede pasar y sobre todo si el juez está atento porque revisó la demanda se puede dar cuenta de esos detalles. Y sobre todo ver que así me ofrezcan 5.000 creo que lo mejor, porque es probable y eso es más que seguro que caiga en una prescripción. El demandante nunca quiso aceptar. Bueno, se frustró la audiencia de conciliación, recibimos la contestación de demanda y en efecto había una excepción. Verificamos el tiempo, señor, usted se estaba en tal fecha, sí, la demanda se interpuso en tal fecha, sí, señor, perfecto. Juzgamiento anticipado, lo que yo denomino juzgamiento anticipado de forma, no de fondo, porque me permite acabar con el trámite del proceso sin pronunciamiento sobre el fondo de la reclamación, claro está. Entonces hicimos un juzgamiento anticipado, se corrió otra vez de excepción y el proceso se concluyó. ¿Por qué? Por el tiempo transcurrido entre el cese y la fecha de interposición de la demanda, que eran 5 años que habían transcurrido. Y ese proceso se terminó básicamente por la excepción de preclusión al declararse fundada. El demandante, en vez de recibir 15.000, recibió nada. No recibió absolutamente nada. Entonces, es importante no solamente que el juez tenga en cuenta esos datos, sino que las partes también vayan al proceso, no solamente con la intención de decir yo quiero. No, yo quiero, pero debo saber qué voy a pedir. Debo saber qué factores pueden jugar a favor o en contra de lo que yo estoy reclamando. Esa situación me va a permitir tener un abanico de posibilidades y establecer, wow, si lo que me está ofreciendo pues puede ser razonable, si lo que está acá trayéndose al proceso como propuesta de conciliación pues es la correcta y así no esté calzando con lo que yo estoy pretendiendo. Hay que tener en cuenta que lo que yo pretendo es algo hipotético, no es algo real, porque lo real, lo correcto y lo probado se va a ver al final con una sentencia, no se va a ver aquí al momento de la conciliación propiamente dicha. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con probabilidades, estamos trabajando sobre supuestos, no es nada cierto. Lo cierto se va a producir o nos vamos a acercar lo más que se pueda a la certeza cuando se analicen todas las pretensiones, se analicen todos los medios probatorios y se tenga una sentencia, se tome una decisión. Solo allí podríamos indicar que estamos cerca a lo cierto, a la certeza de que los hechos ocurrieron tal o de cual forma y si los beneficios sociales reclamados resultan siendo atendidos o no. Entonces, aquí no podríamos entrar a tallar en esa situación porque no tenemos todavía esa certeza. Estamos trabajando únicamente con probabilidades, ¿ok? Entonces, es importante, reitero, como primer punto, que el juez tenga en cuenta eso, que sepa cuáles son las pretensiones, identifique las mismas, señale cuáles podrían ser los hechos relevantes, se entiende de manera interna, verificar el vínculo existente, el tiempo transcurrido y algunos datos relevantes que puedan, digamos, tener un poco de contrapeso al momento de tomar una decisión sobre una probable conciliación. Segundo punto, es importante que el juez explique las bondades de la conciliación. ¿Para qué? Para que las partes sepan cuáles son los efectos de la conciliación, cuáles son las ventajas y cuáles podrían ser algunas desventajas, porque podría ser que ocurra por ahí alguna desventaja en relación a los acuerdos conciliatorios. No lo sabemos,
pero es importante que el juez también explique qué es lo que se puede lograr, los efectos de la conciliación y quizá las desventajas en el tiempo que podría ocurrir, porque no sabemos de aquí si es que lo que se pretende ahora proponer como fórmula conciliatoria en cantidad, no sabemos si de aquí a 5, 6, 4 meses o 2 años o 3 años que dure un proceso, vamos a suponer hasta la Corte Suprema, pues esa cantidad me pueda servir o me resulte siendo útil, no sabemos si esa cantidad ahora me es importante y no lo sé si en el futuro lo será. ¿No? O no sabemos si la situación económica será la misma, de repente hay una fuerte inflación y lo que era 10,000 acá y que me servía para comprarme, no sé, pues 10 artefactos grandes, pues de aquí a un año de repente me sirve para uno, no lo sabemos, nadie quiere eso, pero podría ser que ocurra eso, ¿no? Entonces, es importante estos dos puntos. Un tercer punto, que existe una comunicación sencilla. Es importante que exista una comunicación sencilla entre el juez y las partes. ¿Para qué? Para que las partes puedan entender al juez y sobre todo el juez tenga esa posibilidad de hacerle ver a las partes que están siendo escuchadas, que están siendo comprendidos en sus reclamaciones y su punto de vista, los puntos de defensa que trae el proceso, para que ellos tengan esa confianza, esa seguridad de que están yendo a un órgano jurisdiccional donde están siendo escuchados, que es lo más importante. Y no solamente escuchados, sino están siendo atendidos, que sus puntos de vista están siendo comprendidos por el juez, que eso es lo más importante. Porque si yo voy a una audiencia, voy a un juez que está pensando que tiene que ir a almorzar, que mañana es su cumpleaños, el cumpleaños de la esposa, el cumpleaños del hijo, yo qué sé, y está más, digamos, abocado en hacer otras cosas que estar concentrado en la conciliación, pues sencillamente eso no presta ninguna garantía y no da muestras de seguridad para que las partes puedan sentirse confiados de entregarles sus problemas en ese momento al juez para que los ayude a entenderse y tejer una probable solución. Es importante que el juzgado, en la figura del juez, dé esas muestras. ¿Para qué? Para que las partes se puedan sentir seguras al momento de desarrollar la audiencia de conciliación. Es importante además, ¿qué cosa? Desarrollar las técnicas de conciliación para efecto de que las partes puedan sentirse calmadas, confiadas de que están yendo a solucionar un tema en particular, que es su reclamación. Para eso hay que emplear esas técnicas que hemos considerado en algún momento en el protocolo de audiencia de conciliación y juzgamiento anticipado, que fue aprobado en el año 2015 por el Consejo Ejecutivo y que me dieron la oportunidad también de participar en este evento. Y ahí lanzamos algunas ideas respecto a qué técnicas podríamos utilizar en la audiencia misma, que sería la escucha activa, el parafraseo, las preguntas abiertas, circulares, cerradas, el replanteo, incluso pudiendo agregar las sesiones separadas, lo que llamamos el caucus, ¿no? Y esto es importante porque las reuniones separadas van a alimentar la posibilidad de que las partes tengan esa libertad sin que puedan ser juzgadas de conversar sus problemas, conversar sus intereses, sus inquietudes al juez. ¿Ha resultado en algún momento? Sí. ¿Es importante? Sí. ¿Por qué? Porque las partes tienen esa predisposición frente a la figura del juez, a veces y por lo general, de contar sus problemas, contar sus aspiraciones en relación al proceso, sus miedos, sus deficiencias. ¿Para qué? Para que puedan expresar de buena manera lo que, digamos, es o la posición que tiene dentro del proceso, ¿no? Y esto ocurrió, me acuerdo, en una audiencia en particular y se los voy a contar. Ocurre que el proceso fue tomado en la audiencia de juzgamiento, porque llegó a juzgamiento. Cuando ingresó el juzgado, el quinto juzgado en particular, tomé el proceso en la audiencia de juzgamiento, había una audiencia de conciliación y nunca se arribó en un acuerdo conciliatorio. Empezamos la audiencia de juzgamiento y yo veía a la parte demandada, con una cara de terror. Y la representante estaba pues más nerviosa que todos nosotros y era una cara de desesperación. Entonces, al ver su incomodidad, le pregunté si se encontraba bien o de repente quería conversar conmigo algunos temas sobre el proceso, de repente ser un poco la intranquilidad de mostrarse así en la audiencia. Y en efecto me dijo, sí, quisiera conversar con usted para ver el tema del proceso que no me está quedando claro. Perfecto, vamos a conversar, nos vamos a reunir conjuntamente para efectos de entendernos un poquito. Estoy tomando el proceso recién ahora en la audiencia de acusamiento y ver la posibilidad de quizás, si es que nos entendemos, conversamos, nos entendemos, tejer alguna solución. Perfecto, ok, cortamos el audio y video en una audiencia presencial, claro está, y empezamos a conversar. Para que las partes también se sientan confiadas, porque una cosa es que las partes vayan al proceso, se entiende, con sus ideas, que conocen cuáles son, realmente saben qué es lo que ocurrió, ¿no?
Una cosa es la participación de ellos y otra cosa es la participación de los abogados. Los abogados por lo general van a tejer sus defensas pensando en ganar el proceso, no en acercarse a la verdad y no solucionar un proceso, se entiende, de la manera correcta. Cada uno busca hacer preponderar sus puntos de vista, que no necesariamente resultan siendo ciertos, que no necesariamente resultan siendo legítimos, que sobre todo no necesariamente calzan con la verdad. Entonces, es importante tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque si queremos hacer una reunión por separado, la tendríamos que hacer con las partes, no con los abogados, no con los abogados. Recuerdo que en este caso en particular le pedí a los abogados que se retiren, que quiero conversar con las partes. Era lógico que tenían que reclamar, y ahí fue, digamos, la primera traba que yo encontré en esta audiencia. Los abogados no estaban de acuerdo. ¿Por qué me va a retirar usted de la sala? ¿Por qué me pide que me vaya si yo vengo a defender y yo debo estar con mi patrocinado desde el inicio hasta el final de la audiencia? Sí, señor. En la audiencia que se entiende está siendo grabada, no en el corte para conversar con las partes y ver la posibilidad de una conciliación. Además, yo no le estoy cortando su trabajo, su defensa. La defensa usted lo va a hacer en juicio. Ahora lo que quiero es conversar con las partes. Y aquí, en esa conversación, disculpen, pero ustedes sobran. Ustedes sobran. Ustedes vienen al proceso para tejer sus puntos de vista, hacer su defensa, pero en ese momento no la va a hacer, porque lo que estamos pretendiendo ahora es conversar con las partes, entenderlos un poquito, conocer cuál es la preocupación o la angustia de la parte demandada que está mostrando en esta audiencia de juzgamiento. Quiero, en primer lugar, entenderlos, escucharlos, para después conversar también con ustedes. Y creo que eso no es inválido, no estoy afectando el proceso, reitero, su trabajo, su participación es en la defensa en audiencia, no en este momento. Así que les voy a permitir igual que se retiren, y bueno, se retiran con amenaza de quejar, bueno, ya, fue un tema. Finalmente nos quedamos con las partes y empezamos a dialogar. Les pedí si es que querían reunirse por separado o en todo caso ambos, demandante y demandado, para efecto de conversar sobre el tema. Pidieron que estar presentes los dos. Y lo que la representante de la empresa me dijo, ¿no? Yo no sé qué hago acá, por eso es que es mi cara de desesperación. De verdad yo quiero esto que se solucione de manera rápida, es la primera vez que estoy acá, no me siento cómoda, estoy desesperada, ya quiero terminar esto y de verdad no sé qué me va a pasar. Lo primero que pregunté fue, ¿la demandante aquí resulta siendo su trabajador? Sí. ¿En el periodo que está en la demanda? Sí. ¿Ha prestado ese servicio? Sí. Ahora, si usted tiene claro de que es una trabajadora, se entiende que ha prestado servicios en el periodo reclamado y que los conceptos que está reclamando son beneficios sociales, le pregunto a usted, ¿usted sabe que una trabajadora por ley, una trabajadora por ley le corresponde el pago de los beneficios sociales, gratificaciones, CETES, vacaciones? Sí. Entonces, lo que se está reclamando puede ser cierto. ¿Usted le pagó los beneficios? No. Y simple, si usted sabe que es su trabajadora, sabe que no le pagó, ¿cómo pretende usted eludir esa responsabilidad? Es que mi abogado me dice de que no voy a pagar nada y va a hacer lo posible para que no pague nada. Bueno, puede ser cierto, en la medida que quizás el tiempo que transcurrió entre el cese del vínculo y la demanda, pues ahí ha transcurrido el plazo de 4 días, perdón, de 4 años para efecto de que caiga un tema de prevención. Revisamos, la señora demandó en el 2020, vamos a suponer, y cesó en el 2019. ¿Cuánto pasó? Un año, o menos de un año. Entonces está dentro del plazo para reclamar. Entonces, con conciliación o sin conciliación, usted va a tener que abonar. No será la misma cantidad que está allí. Y si usted sabe perfectamente que no abonó los beneficios sociales, necesariamente los tendrá que pagar. Reitero, con conciliación o sin conciliación en una audiencia, perdón, en una sentencia en particular. Entonces, es importante que usted pueda tener en claro esto, porque eso nos va a permitir centrarnos en lo real y decir, yo no voy a trabajar con hipotético porque me dijeron que no pague. No, necesariamente tendrá que pagar, siempre y cuando deba, y usted está reconociendo que está debiendo. Entonces, lo que queda aquí es únicamente sentarnos, conversar, si usted es consciente de eso, ver la posibilidad de una solución. Si se le está debiendo, va a tener que necesariamente pagar, pero lo importante aquí en el tema de conciliación es que ustedes conocen la verdad y sobre esa base ni la demandante ni usted que es la demandada van a mentirse entre ustedes. Si saben perfectamente que hubo una prestación de servicios, se entiende que se reconoce de esa forma. Si saben perfectamente que hay una deuda que se está debiendo, se entiende, o conceptos adeudados, se entiende que deberán cumplirse oportunamente. Entonces, es sencillo, al contrario, con la conciliación nos vamos a evitar ¿qué cosa? Mayor
dilación en el trámite de una reclamación, ustedes liberarse de esas cargas emocionales que como está acá, le perturban y no le permiten, ¿qué cosa? No le permiten estar cómodamente en una audiencia porque hay ese temor de que algo malo pueda pasar, pero aquí no va a pasar nada malo. Sencillamente vamos a tratar de encontrar una solución. Reitero, esto nos va a generar mayores, digamos, comodidades, mayores posibilidades de entendimiento y sobre todo lanzar aquellas ideas que nos permitan tejer una solución. Entonces empezaron a dialogar, tuvieron mi participación y finalmente le dije, podemos hacer esto, si ustedes quieren ver el tema de conciliación y no saben el monto, porque todavía no lo tienen claro, el juzgado puede practicar una probable conciliación, de acuerdo a que sea en la demanda, lo que ustedes han traído, y por ahí podemos tejer algunos montos respecto a los acuerdos conciliatorios. Perfecto. Las partes se pusieron de acuerdo, lo hicieron saber así, el juzgado practicó la liquidación, volvió a citar en una audiencia para que puedan conocer la liquidación, se suspendió porque querían hacer las consultas para efectos ya de los montos y la forma de pago, y en una tercera sesión, y estando en la audiencia de juzgamiento, se produjo la conciliación. Finalmente se indicaron los montos, la forma de pago, que ya pues ese proceso finalmente se agotó, se acabó, y pues la empresa cumplió con el abono. Entonces, es importante eso. A veces las partes solamente necesitan, ¿qué cosa? Ser escuchadas. Eso es lo mágico aquí. Porque si vamos a ir a una audiencia y vamos a tener a un juez, al frente a un juez que va a estar pues endiosado y va a decir, yo soy el juez y nadie me mira, y si me miran, pues no me miren de frente, mírenme de abajo, porque yo soy el juez y yo hago lo que yo quiero. No, 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 no. Eso no nos ayuda, señores. No debemos olvidar que el juez es un ser mortal común y corriente como las partes mismas, que es un juez que llora, ríe, come, duerme, llora y todo lo demás. Es un ser humano tan igual. Entonces yo creo que es importante para propiciar esa comunicación sencilla que el juez se despoje de esa investidura y diga, yo soy uno más de ellos, que tenga esa posibilidad de bajarse del estrado, bajar al llano, conversar con ellos, hacer que las partes se sientan uno más, así como de repente uno conversa con sus amigos, con su pata después de tiempo, o el fin de semana tomándose un traguito, una cervecita, es igual para que las partes se puedan sentir en confianza y romper el hielo en una audiencia de conciliación para propiciar acuerdos conciliatorios es bastante complicado, no es fácil. ¿Cómo romper ese hielo? ¡Wow! La pregunta del millón. ¿Cómo hacerlo? Si las partes un poquito más si se quieren comer con los ojos, si las partes si quieren de repente se pueden agarrar a los puños ahí. ¿Cómo hacemos aquí? Romper el hielo es bastante complicado y creo que es uno de los puntos más difíciles de, digamos, erradicar. Es difícil eliminar esta tensión que puede existir en la parte, pero ya queda la habilidad del juez, ver esa forma de cómo romper ese hielo, crear ese clima bonito para que las partes puedan decir, oye, te voy a escuchar, a ver qué cosa me estás diciendo respecto a tu reclamación, o te voy a escuchar qué propuesta me traes tú, y sobre esa base puedan conversar, retomar esa ruptura de las relaciones interpersonales que se quebró con la interposición de la demanda. Y hay que tenerlo en claro que esto es así, que no es fácil para las partes sentarse, mirarse cara a cara y dialogar. Me ha pasado a mí en un momento cuando demandé una reclamación en particular, sentarme en una audiencia, wow, y mirar a la otra parte y todavía con mentiras y todo lo demás, uno quiere levantarse, wow, y darle un golpe. Pasa, es normal tener esa sensación, normal pensar eso, pero no se puede hacer. Entonces, hay que romper ese hielo, ¿cómo romper el hielo? Y siempre traigo a colación una situación bien curiosa que me ocurrió en una audiencia y que nunca puedo olvidar, y incluso estábamos hace poquito compartiendo estas mismas experiencias con la Corte Superior de Justicia de Lima, incluso por ahí se rieron y ya me pusieron un apelativo y todo lo demás, pero bueno, es importante, siempre lo traigo a colación y creo que en algún momento compartí con algunas otras cortes lo mismo, ¿no? Me acuerdo que en una audiencia en particular había un demandante y el demandado, el apoderado, pues eran personas jóvenes de 30 años, 32 años, más o menos como mi edad, y bastante jóvenes. Entonces, yo les pregunté, señores, ¿ustedes tienen familia, tienen hijos? Ya en la conciliación propiamente dicha, ¿no? En la etapa de conciliación, cuando no se estaba siendo grabado. Sí, yo tengo dos hijitos, son pequeñitos, ¿de qué edad? De 3 y de 4. Ah, qué bonito. Y le digo, ¿usted parte de mandar también? Sí, tengo una hijita de 3 añitos o 2 añitos, 4 añitos el otro, una cosa así. Ah, tiene hijos pequeñitos. Yo también tengo hijos pequeñitos, ¿no? Y le digo, es bonito, le digo, tener hijos pequeñitos porque uno comparte, se vuelve un niño más, trata
de darle lo mejor, la protección. Y bueno, los niños también, pues, ellos tienen de repente esta fijación, este hábito de los dibujitos que los distrae, que los entretiene. Y hay un canal en particular que está dedicado exclusivamente a puros dibujitos, ¿no? Y hay un dibujito que a mí me llama la atención porque mis hijitos, bueno, en esa época estaban más chiquititos, miraban ese dibujito porque les encantaba y el dibujo se llama Luna. Es una niña bien preguntona porque siempre quiere saber qué pasa en el mundo, qué pasa, por qué ocurre esto. Y tiene una canción muy bonita que particularmente me gusta y me he quedado con esa canción en la cabeza que me da vueltas, ¿no? ¿Y ustedes han visto Luna? Sí, sí, mis hijitos, mira, ay, qué bueno, entonces saben de lo que estamos hablando. Y nosotros también vemos a veces con ella cuando hay tiempo. Perfecto, le digo. Entonces, ¿saben cómo canta Luna? Luna canta, sí. Y me puse a cantar. Me puse a cantar, yo me acuerdo, decía yo quiero saber por qué es la canción que siempre canta Luna al momento de la secuencia del dibujo, ¿no? Todos empezaron a reír, no sé si porque cantaba mal, no sé porque si en ese momento hice la suerte de payaso, no lo sé, pero finalmente todos terminamos en carcajada. No sé, pero finalmente cuál fue el motivo, pero lo que se logró es que las partes se rían, y la risa alivia tensiones. La carcajada libera ese estado anímico pésimo que tenemos y nos lleva a otro plano ya de relajación, ¿no? Entonces pasamos de un estado tenso a un estado calmado. Y eso es lo que finalmente logramos, que las partes no solamente se ríen, sino digan, mire, este juez, por más que esté arriba, verá mi lectura, también es un ser humano normal, como todo, se ríe, mira dibujitos, llora de repente en su momento, comparte con sus hijos, mira dibujos, wow, una serie de cosas. Entonces, les estamos diciendo que, oiga, yo soy igual que ustedes, yo también tengo sueños, yo también miro dibujos, yo también tengo hijos. Así que podemos conversar. Podemos conversar, si yo soy tan igual como ustedes, yo no soy aquí el que sabe más, ni el que sabe menos, ni el genio. No, soy un ser humano tal igual como ustedes que está predispuesto a escucharlos. Así que como Luna, yo quiero saber qué hay en la demanda y qué hay en la contestación. Trabajemos en esa situación para entenderlos y sobre esa base tejer una solución. Y así que las partes pues estuvieron más sueltas al momento del diálogo y finalmente lograron conciliar en el punto que los traía el proceso. Entonces, esas cosas son las que deberíamos hacer. Aparentemente es complicado, no es que aparentemente, es bastante complicado lograr acuerdos conciliatorios. Las estadísticas nos dicen que no estamos conciliando en los índices que queremos, pero es un trabajo también del juzgado, no solamente las partes. No es porque se le pregunte, ¿trae fórmula conciliatoria, trae propuestas? No, ya, no hay, entonces vamos a el audio, empezamos, pretensiones, contestación, chao, a su casa, audiencia de juzgamiento. No, la audiencia de conciliación no está diseñada para llevarla así, está diseñada para que el juez se tome el tiempo de conversar con las partes, que las partes se sientan en confianza, que las partes puedan dialogar, que las partes puedan tejer alguna idea. Claro está cuando hay esa predisposición, porque hay empresas, por lo general y ocurre aquí en la Corte del Santa, en Chimbote, que hay empresas por más sentencias que puedan tener en contra sobre el mismo tema, incluso con pronunciamiento de Corte Suprema, pues les da igual llevar acuerdo conciliatorio, no llevan. Entonces ya gastar tiempo, como quien dice, invertir por oro en gallinazo, pues no tiene razón de ser. Cuando haya procesos donde realmente podamos trabajar un acuerdo conciliatorio, sería importante que el juez insista en ello, que el juez se predisponga, que el juez esté con las partes, que el juez esté allí, abocado, entendiéndolos, escuchándolos, para lograr esas ideas que las partes puedan consensuar y fluir en el tema de arribar un acuerdo conciliatorio. Es dificilísimo, es dificilísimo. Es el primer punto, creo yo, que nos falta todavía trabajar nosotros como jueces, pero es importante. Primero, dije y reitero, y vamos cerrando esto como conclusión ya, que debe existir, ¿qué cosa? Conocimiento por parte del juez de lo que se lleva el proceso. Predisposición para inmiscuirse y involucrarse en los temas que se están trayendo a la reclamación. Tercero, lograr esa predisposición, romper ese clima áspero que puede existir en una audiencia de conciliación. ¿Para qué? Para que las partes puedan sentirse cómodas, puedan sentirse confiadas y el juez, sobre todo, pueda transmitirles a ellos que estamos para servirlos, no estamos para arruinarlos, no estamos para lograr acuerdos conciliatorios que les perjudiquen. No, por el contrario, para que todo pueda solucionarse de manera armoniosa. Y en ese entendido, se entiende que
hay una situación aquí que es mucho más complicada. Y esta situación más complicada es la que de alguna forma se presenta en la nueva ley procesal de trabajo. De aquí voy a tocar esto de manera muy rápida porque entiendo que en el transcurso ya de los días que va a haber ya el desarrollo de este evento, van con profundidad a tallar este tema en particular. ¿Y a qué me refiero? Al famoso test de disponibilidad que señala el artículo 30 de la nueva ley procesal del trabajo, que ahí está, incluso a mí me ha generado muchas trabas respecto a propiciar acuerdos conciliatorios. ¿Por qué? Porque estamos pensando que solamente la ley no dice derechos disponibles y me quedo con derechos disponibles, el único derecho que se puede disponer son los 15 días de vacaciones que el juez que el trabajador puede vender. Es la única posibilidad. No hay otra posibilidad de entender que existen derechos disponibles, solamente los 15 días de vacaciones que señala la ley. Entonces, es importante aquí hacer esta diferenciación entre derechos disponibles y derechos irrenunciables, que son cosas totalmente distintas, ¿no? Entonces, a veces estamos confundiendo la irrenunciabilidad con la indisponibilidad. Entonces, aunque algunos toman que esto es sinónimo, esto es sinónimo, ¿no? Entonces, la irrenunciabilidad básicamente está ligada ¿a qué? A que el trabajador, digamos de manera antelada, no renuncia a los derechos que se entiende forman parte de la vinculación laboral. Por decir que en un contrato, la parte demandante se adhiera a las cláusulas que lleva la empresa en el contrato y diga, yo renuncio al abono de todos los conceptos que se entiende me corresponden como beneficios sociales. Por lo tanto, yo no reclamaré en el futuro nada, solamente estoy aquí para prestar servicio, mi remuneración será tal y se entiende que yo no voy a recibir ni voy a reclamar ningún beneficio social que me corresponda. Eso es hablar de renunciabilidad. Ahí ataca el tema de que el trabajador no tenga esa disponibilidad o esa disposición de liberarse de lo que la ley mínimamente le reconoce. ¿Ok? Entonces, esa renunciabilidad debemos entenderla desde ese contexto, de que el trabajador no puede renunciar anteladamente a la percepción o el reconocimiento de los beneficios que la propia ley le está otorgando. Y hablar de temas de indisponibilidad básicamente estaría ligado al tema, a la situación de que el trabajador tenga una protección mínima, y esa protección mínima la da la ley. Por ejemplo, vamos a suponer, la ley me está diciendo a mí que yo por gratificaciones debo recibir una remuneración. Una remuneración se entiende la que recibo mensualmente. Si mi remuneración es 1.000 soles o 2.000 soles, yo podría o tendría que recibir 2.000 soles de gratificación, régimen privado. Pero puede ocurrir lo siguiente, de que la empresa esté en una situación económica bastante complicada y pueda verse, digamos, comprometida en su futuro con la permanencia misma de la empresa en el tiempo. Y lo que se requiere aquí es tratar de ajustar el tema de pagos porque eso podría ser que afecte económicamente a la empresa y podríamos entrar en un tema quizás de quiebra. Entonces, la empresa se puede reunir con sus trabajadores y llegar a una solución, y una solución podría ser, si yo te tengo que pagar a ti una gratificación sobre la base de lo que te corresponde como remuneración, pero yo quisiera en todo caso, como las remuneraciones de los trabajadores están por encima de la remuneración mínima vital, quiero acordar con ustedes entregarte únicamente como gratificación la remuneración mínima vital. ¿Ok? Porque se entiende que lo demás no tengo capacidad económica para pagar porque estamos en probable quiebra, estamos en un riesgo. La situación económica en la empresa no está atravesando buenos momentos y cabe la posibilidad que podamos ingresar a una situación de esas. Entonces, wow, ¿qué hacer aquí? Hay una protección mínima y la protección mínima nos dice la ley que es la remuneración mínima vital. Todo trabajador puede percibir remuneración X, pero no puede ir por debajo del mínimo vital. Lo mínimo es eso, el mínimo vital, y sobre encima de ello yo puedo mejorarla, pero no puedo ir por debajo. Si la ley me está diciendo que tú mínimamente debes recibir una remuneración mínima vital, es lo que yo, como protección por parte del Estado, estoy recibiendo. Yo puedo disponer por encima de ese monto, pero no por debajo. Por debajo, si no tengo disponibilidad, puedo disponer lo que está por encima. Y fácilmente el trabajador podría indicar que por esta situación excepcional solamente puedo recibir la remuneración mínima vital. ¿Hay una protección mínima? Sí, no puedo ir por debajo de la protección mínima. O puede ser el caso que a través de convenios se esté fijando el pago de 2 remuneraciones por ratificación, pero la situación económica en la empresa tampoco lo hace posible, pero solamente le entrega uno. Acuerdan entregar uno. ¿Eso es posible? Sí es posible desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque la ley lo que me está diciendo a mí
lo que me está diciendo a mí es de que mínimamente yo estoy protegido ¿con qué? Con los derechos mínimos. Y el derecho mínimo me dice que yo debo recibir una gratificación. Y esa gratificación se entiende como monto está ligado a la remuneración mínima vital. Y la remuneración mínima vital no se me está, digamos, afectando aquí porque yo tenía 2 gratificaciones, 2 sueldos, mi sueldo era 1.000, no me van a dar 2, sino solamente van a dar 1.000 soles. Entonces, ¿puedo hacer eso? Sí puedo hacer. ¿Tengo libertad de poder disponer de ello? Tengo la libertad para disponer. Si tenemos claro esto, yo creo que desde el punto de vista de la judicatura podemos predisponernos más a conversar para lograr acuerdos conciliatorios. Pero si tenemos la idea de que no se puede hacer porque se entiende que si lo que está reclamando es lo cierto, no hay monto menor a ello, pues sencillamente si yo hago lo contrario, le doy la posibilidad solamente que negocie sobre 930 y no sobre los 1.500 que ganaba, pues estoy infringiendo la ley, puede venir una sanción, me pueden quejar, me pueden denunciar. No, señores, no. Si pensamos así y decimos que solamente la disponibilidad va por el tema de los 15 días de vacaciones, que yo puedo vender al trabajador y las 15 no las puedo vender, sino sencillamente tengo que gozar como vacaciones, pues ningún acuerdo conciliatorio podría prosperar. Ojo, y aquí reitero lo que dije en algún momento, hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando estamos en un proceso y estamos enfrentando un tema de una audiencia de conciliación, estamos trabajando sobre supuestos, estamos trabajando sobre posibilidades, no estamos trabajando sobre hechos ciertos. Los hechos ciertos los vamos a dilucidar cuando terminemos la audiencia de acusamiento, si es que nos vamos a una audiencia de acusamiento. Y ahí podremos decir, demandó 5, pero no era 5, era 3. Demandó 4, pero no era 4, era solamente 1. O demandó 5 y realmente no le corresponde nada. Nada. Entonces, esa decisión o esa conclusión la vamos a tener cuando terminemos el desarrollo de las audiencias que corresponden al proceso. Antes no. Y no debemos olvidar que en una audiencia de conciliación solamente tenemos demanda. Que de repente la empresa lleva la contestación, recibimos la contestación para efecto de revisar si está conforme, pagaron o no pagaron, que podríamos hacerlo, sí. Entonces, cabe esa posibilidad, cabe, señores, pero no debemos olvidar que en una audiencia de conciliación estamos trabajando sobre supuestos, nada es cierto. Y trabajar sobre supuestos incluso abre aún más el abanico de posibilidades que las partes puedan negociar, puedan conciliar en ese sentido. Y no necesariamente debemos entender que se está afectando derechos mínimos. No, no necesariamente. Entonces, hay que trabajar sobre esa situación. Si tenemos claro esto, pues los acuerdos conciliatorios, entiendo yo, deben producirse en mayor cantidad. Y es importante tener en cuenta lo siguiente, que cuando vamos a una audiencia de conciliación, este proceso de por sí genera un conflicto. Reitero lo que dije inicialmente. Y este conflicto va a perjudicar las relaciones interpersonales entre el demandante y el demandado. ¿Genera violencia? Claro que genera violencia. Hay resentimiento, hay odio, hay rencor, hay que se miran mal, se quieren morder el ojo, yo qué sé. Y hay que tener en cuenta que la única alternativa para resolver esto es vencer o ser vencido, simple, o tener un punto de medio que pueda favorecer a ambos, ¿no? Entonces, es importante aquí que las partes actúen no como si no les interesara el acuerdo conciliatorio, al contrario, que de ellos va a depender, que ellos son los artífices, que ellos son los protagonistas de esta situación, y que en ellos está la solución, más que en el juez. Las partes conocen los hechos, la parte conocen lo que realmente ocurrió. El juez trata de acercarse, el juez no es el que sabe la situación, pero ellos sí la conocen, ellos están conscientes de lo que pasa aquí. Y para eso es importante generar esa comunicación que sea rica en el sentido de que genere esa confianza, esa predisposición de las partes al diálogo, que se genere este clima armonioso, esa confianza de las partes con el juez, este clima armónico, esta posibilidad de diálogo. Eso es importante para saber incluso qué es lo que yo estoy persiguiendo en el proceso, cuáles son mis intereses. Y es importante, y siempre digo en todo evento relacionado con este tema, es importante que para esta negociación, porque algunos dicen que no hay una negociación entre la conciliación, desde mi punto de vista sí, porque en la negociación intervienen dos, y sobre todo cuando las partes, el demandante y el demandado, llegan a un acuerdo, se entiende que el acuerdo lo generaron ellos, no lo generó el juez solamente los aprueba, la intervención del tercero es básicamente para aprobar los acuerdos conciliatorios que las partes tejieron, y en ese entendido, que si solamente son ellos los que intervienen para la solución, se entiende que hay negociación. Y para producirse la negociación, yo debo tener en claro lo siguiente.
¿Qué deseo obtener con este trabajo? ¿Cuál es el margen mínimo a obtener en esta situación en particular? ¿Y qué puede pasar si es que no hay acuerdo conciliatorio? Si yo como parte, demandante o demandado, tengo claro esto, ¿qué deseo obtener? ¿Cuál es el margen mínimo de lo que podría alcanzar con esta negociación, con esta conciliación? ¿Y qué puede pasar si no hay acuerdo conciliatorio? Yo creo que las partes se van a predisponer incluso a dar los puentes para que pueda solucionarse este tema lo más rápido posible. Entonces, es importante tener en cuenta esta situación, es importante tener claro a qué estamos, en qué situación estamos o qué debemos entender por irrenunciabilidad, qué debemos entender por indisponibilidad, y se entiende, tener presente que en una audiencia de conciliación no hay aún hecho cierto. Si bien la nueva ley nos dice en el título preliminar, el artículo 1, que las partes deben sujetarse al principio de veracidad, pero el hecho que en una demanda esté redactada en cuál sentido no necesariamente nos está diciendo que eso está ligado a la verdad. No. El descubrir si es cierto o no lo vamos a ver en el interín del proceso, en el interín de cada una de las audiencias. Antes no, estamos en la audiencia de conciliación y suponemos que lo que se tiene aquí como argumento de la demanda resulta siendo cierto. Estamos trabajando con probabilidades, estamos trabajando con supuestos, y sobre esos supuestos las partes pueden negociar, incluso pueden decir, bueno, por CTS solamente me corresponde 1000, por ratificaciones solamente me corresponde 500, y eso implica afectar derechos indisponibles. Desde mi punto de vista, no. Eso afecta irrenunciables derechos, tampoco. Reitero, estamos trabajando sobre supuestos, no estamos trabajando sobre hechos comprobados, sobre hechos ciertos que nos puedan decir, wow, sí, pues aquí ya está todo probado y después no puede ir por debajo porque, bueno, aquí ya se descubrió que es así. Si queremos eso, esperamos una sentencia. Si queremos acuerdos conciliatorios, trabajamos con probabilidades, trabajamos con hechos supuestos, que eso nos permite incluso tener mucho más flexibilidad al momento de tratar los temas. El diálogo entre las partes con el juez es mucho más fácil incluso, pero hay que tener en cuenta esto, meternos en la cabeza que cuando estamos en una audiencia de conciliación, no es que si el demandante me dice que debe ganar 30,000, no, la empresa no puede ir por debajo de los 30,000, no, porque si es 30 se entiende que es, no, señores, no, al menos tenemos claro nosotros esta situación, de que en la conciliación trabajamos sobre hechos hipotéticos, no hechos ciertos. Los hechos ciertos están cuando se pueda demostrar después de los medios probatorios que en efecto lo que se dijo resultó siendo arreglado a la verdad. Y en esa situación de la conciliación aún no lo tenemos. Entender que es importante la diferenciación entre irrenunciabilidad e indisponibilidad. ¿Para qué? Para no tener ese temor, porque eso nos ha, digamos, provocado ciertas trabas al momento de incluso proponer fórmula conciliatoria. No, de repente estoy haciendo mal, no lo hago, de repente me van a quejar, me van a hacer mejor, y ella que se vaya a acusamiento y no consigue. No, señores. Aquí es importante la figura del juez para generar incluso esa confianza, esa predisposición sobre la base del conocimiento previo que hay en la demanda, con lo que conoce del caso, y eso nos va a ayudar incluso a generar mayores propuestas de conciliación. Claro está, generando esa confianza y rompiendo ese hielo que hay inicialmente al momento de la audiencia. Creo que cumpliendo con estos ingredientes mágicos, utilizando incluso además las técnicas de conciliación, podemos arribar a mejores acuerdos conciliatorios en una mayor cantidad de número, y sobre todo vamos a lograr algo que creo que es, digamos, el trabajo final de esta actividad llamada conciliación, que las personas se puedan entender, que las personas sean los protagonistas de la reclamación, de la decisión, que las personas puedan recomponer esa ruptura de las relaciones interpersonales. Porque incluso me pasó en una audiencia que el trabajador era bien amigo del dueño de la empresa y por esa reclamación rompieron la amistad. En una audiencia particular yo recuerdo que conversábamos, me dijeron eso, ¿no? Que eran muy amigos y por eso se habían distanciado. Y finalmente cuando lograron conciliar les pedí, y eso quedó grabado en la audiencia en particular, y por ahí creo que tengo la información, el video guardado. Le dije, señor, ¿ustedes han sido bien amigos? Sí, hemos sido amigos y todo lo demás, pero ya con esto que hemos conciliado, yo creo que la situación va a mejorar, nos vamos a mirar ya distinto, pero no esperen para después. ¿Les puedo pedir algo? Sí. Ok. ¿Pueden ponerse de pie? Se pusieron de pie. Díganme ustedes si lo pueden hacer, no los voy a obligar. Creo que la mejor muestra de entendimiento y predisposición para generar un cambio positivo es el comportamiento de los seres humanos. Le puedo pedir a usted que estreche la mano de su amigo, que es el dueño de la empresa, y sellar este acuerdo conciliatorio con esa muestra de entendimiento, de razonamiento, y que las cosas se pueden lograr si es que nos sentamos a dialogar. Claro, ¿por qué no? Y no solamente se dieron la mano, se abrazaron. Quedó registrado en el video. ¿Y qué hemos logrado? Eso,
que la gente confíe en nosotros. Hemos generado qué cosa, que la gente se pueda entender, que puedan dialogar, que es lo más importante. No se trata de ganar un proceso porque tengo las mejores armas o los mejores abogados, se trata que tengan esa herramienta llamada palabra para entenderme, para propiciar, se entiende, diálogos correctos, diálogos respetuosos, diálogos alturados, para que me permita incluso analizar de mejor manera. Creo que si hacemos esto con mayores acuerdos conciliatorios y sobre todo, vean que el juzgado es para eso, no está para que el juez esté arriba como el Dios y que todos miren así, porque no, ustedes son menos que yo soy el juez. No, señor, eso no funciona ni aquí ni en China. Se entiende que si queremos generar esa confianza y que nosotros, que siempre estamos siendo criticados porque hacemos malas cosas o de repente por temas de corrupción, es la oportunidad y la nueva ley creo que está diseñada también para eso, sobre la base de la publicidad, de la transparencia, la oralidad, de que las partes nos conozcan quiénes son los jueces, conozcan que hay jueces que están predispuestos, que estamos predispuestos a hacer las cosas bien, de la mejor manera, conociendo el caso, ayudándolos a entender, escuchándolos, ¿no? Generándoles esa confianza. Eso es lo más importante, creo. No es lo importante sacar una decisión y una sentencia que aunque se mide eso por números, y tampoco los acuerdos conciliatorios porque haya menos o más, pues son importantes. Pueden haber menos, pero son de calidad. Pero pueden hacer más, pueden haber más, pero de repente el trabajo del juez ni siquiera fue trascendente porque las partes llevaron el acuerdo. Fue una demanda tipo y hubieran 60 y 60 concilió un mes. No tiene sentido eso. La mejora, el acuerdo conciliatorio es el que se trabaja, donde se conversa, donde hay entendimiento, hay comprensión y sobre todo hay recomposición del estado de las cosas, que es lo más importante. Bien, agradezco su atención, ya me pasé el tiempo, ya he llegado creo casi a la hora, ¿verdad? He tratado de correr lo más rápido posible para lanzar algunas ideas que entiendo están relacionadas con la conciliación. Reitero, esto ya a profundidad lo van a trabajar en los días siguientes con los otros colegas que en particular van a tratar también cada uno de sus puntos, pero he querido lanzar algunas ideas de manera general como introducción al curso y sobre todo que me dieron esa posibilidad de ser el primero y creo que con eso estoy abriendo ya el camino para que los demás colegas puedan ya analizar los otros temas y entiendo lo van a hacer de mejor manera. Les agradezco por su atención y quedo a disposición para algunas preguntas. Muchísimas gracias, doctor Sara Vázquez, por su brillante participación, como usted mismo lo dijo, aperturando ya estas jornadas académicas en materia laboral. Nos han llegado algunas preguntas por interno. Una de ellas que tiene que ver específicamente con el tema de la SUNAFIL. Dice, ¿no? La conciliación administrativa laboral en la SUNAFIL tiene deficiencia su regulación en el decreto legislativo 1499 que la incorpora como nueva función de la inspección del trabajo. ¿Cuál es su opinión respecto a eso, doctor? A ver, la pregunta es, si hay alguna dificultad de conciliación, ¿cuál era la última parte? No lo entendí muy bien. Si tiene deficiencias en su regulación en el decreto legislativo 1499 que la incorpora como nueva función de la inspección del trabajo. Ya, pero ¿eso qué tiene que ver con el tema de conciliación? No entiendo. No entiendo la pregunta. Bueno, pues claro, porque una cosa es la inspección y otra cosa es la conciliación. Que claro, a nivel de conciliación, a nivel administrativo sí se puede realizar, incluso a nivel del mismo Ministerio de Trabajo, cuando hay una petición de pago de beneficios, ¿no? Que convocan a la empresa, pues lo citan para que puedan conversar y tener alguna alternativa de solución. Eso es posible, sí, pero el tema de la inspección, no sé por qué lado se va o en qué caso en particular. Pero si hablamos de la inspección para el tema de repente de un acuerdo conciliatorio sobre un despido, vamos a suponer, si ahí se pide la indemnización y si lo que pretende es darse ese despido, bueno, puede servir para corroborar que en efecto hay una situación anómala en cuanto al tema de la prestación de servicio y la ruptura abrupta, se entiende, de la vinculación. Pero que eso genere una traba, no le veo como traba. Al contrario, nos ayudaría en todo caso a la entidad a entender si en efecto hay una situación extraña en la vinculación y los motivos por los cuales quizás se cortó la vinculación, ¿no? Y que eso dificulte, no, al contrario, creo que puede ayudar. Pero no debemos olvidar que sea en sede judicial o sede administrativa o a través de un centro de conciliación, lo importante aquí es de que se pueda conocer con precisión qué es lo que se reclama. Los argumentos que yo lleve digamos, a la entidad pertinente para conversar sobre estos puntos y sobre todo esa predisposición de querer conciliar, del entendimiento, de la comprensión, de la predisposición para propiciar acuerdos conciliatorios, ¿no? Alguna fórmula conciliatoria. Yo creo que eso es importante. No le veo como una traba, al contrario, a no ser de que me esté diciendo, pues, no, si no hay previamente una
una, una verificación o una constatación, no puede haber conciliación. No creo que vaya en ese sentido, ¿no? Pero creo que en todo caso sería un complemento para que la entidad encargada tenga este conocimiento ya, se entiende, un poquito más acabado sobre lo que pudo ocurrir aquí, ¿no? Se me ocurre. Entonces vamos a verificar, tenemos otra pregunta. Acá hay una pregunta, ¿no? Dice, la clasificación de las conciliaciones, ¿cómo la determina? ¿Cómo determina la clasificación de las conciliaciones? Me pregunta. ¿Cómo determina la clasificación de las conciliaciones? Bueno, si queremos hacer una clasificación, bueno, no, sería bueno de repente si hubiesen tratado de realizar la pregunta para entender mejor. Pero si hablamos de clasificación, entiendo yo que está por el tema de que si hay un acuerdo total o un acuerdo parcial. Se me ocurre eso, las clasificaciones de las conciliaciones. Si hay una conciliación con un acuerdo total, se entiende que esta conciliación en el acuerdo total sobre los puntos reclamados no amerita una decisión. Se entiende que ahí acaba el proceso y automáticamente el acta ingresa a la etapa de ejecución, el acta de aprobación del acuerdo conciliatorio. Pero si solamente se ha conciliado sobre 2 puntos de 5, estaríamos hablando de una conciliación parcial, lo que obligaría al juez a emitir una sentencia respecto a los puntos no conciliados. Se entiende que el proceso va a continuar en su tramitación, ¿no? Entonces, los efectos que causa una conciliación total y una conciliación parcial son totalmente distintos. En una termina el proceso en su integridad, en la otra se entiende que todavía permite la continuación del trámite por aquellos puntos que no se han logrado acuerdo conciliatorio. Podríamos hacer esa clasificación y hay que entender que los acuerdos conciliatorios como tal necesitan la participación del juez. Reitero, en una conciliación, en una audiencia de conciliación en particular y en la etapa misma de la conciliación se puede propiciar la negociación. Y la negociación es que el acuerdo se produce con las partes, únicamente con las partes, no con la intervención del juez. El juez interviene únicamente para escucharlos, ver si hay una situación anómala aquí que pueda dificultar el tema de disponibilidad, se me ocurre, y aprobarlo. Entonces, la aprobación, la intervención del juez para la aprobación es la que determina la existencia de la conciliación propiamente dicha. Pero si el acuerdo solamente se produce entre las partes, pues hay una negociación, no hay intervención del juez. Pero aquí lo que es relevante es la figura del juez como garantía de que los acuerdos están siendo tomados de la mejor manera, sobre la base de la legalidad y sin afectar derechos, se entiende, mínimo de los trabajadores. Y eso creo que es lo importante, a resaltar aquí la figura del juez como garantía de que los acuerdos están siendo llevados de la mejor manera. Se entiende, arreglados a ley y que no hay una afectación a derechos mínimos, ¿no? No tenemos más preguntas, doctor. Al contrario, queremos agradecerle su participación el día de hoy en esta apertura de nuestras jornadas académicas en materia de conciliación laboral y esperando contar con su participación en las mismas y también contar con su asistencia en toda la jornada que tenemos durante estos 4 días hasta el 26 de agosto. Vamos a estar con estas jornadas académicas. Yo le invito, le voy a estar enviando a su correo, a su teléfono los enlaces para que usted pueda también conectarse y degustar de esta jornada que ha empezado con su ponencia el día de hoy. Ha sido de mucho agrado para el público que ha estado conectado a través del Facebook Live de nuestra Corte Superior de Justicia de Ley. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Sí, gracias a ustedes y reiterar mi agradecimiento a la Corte Superior de Justicia de Ayacucho por la invitación. Siempre voy a estar a disposición de ustedes en la medida que lo crean pertinente. Aquí, reitero, no estoy creando nada, no estoy trayendo nada nuevo, sino básicamente tratando de precisar algunos puntos que lo hemos tratado de recoger el día a día de las audiencias que llevamos a cabo. Y es importante eso, compartir estos puntos de vista para mejorar la aplicación de la nueva ley, mejorar el comportamiento de los jueces y de las partes en una audiencia de conciliación y mejorar sobre todo el sistema. Creo que esa es la idea, ¿no? Tratar de que esto vaya avanzando poco a poco, se hagan las cosas de manera correcta, mejorando cada día, encontrando algunas otras alternativas de repente que nos ayuden a mejorar lo que estamos haciendo. Y es eso, porque todos evolucionamos y todos queremos hacer las cosas bien, tenemos esa predisposición y eso es lo más importante aquí, pensando sobre todo en el justiciable. Muchas gracias por su atención, le agradezco la invitación también para estar presente en los demás días y de hecho que voy a estar ahí y pues estoy acá a disposición siempre para ustedes y espero nuevamente volvernos a encontrar en alguna otra oportunidad. Les agradezco infinitamente y el agradecimiento también al presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho por la invitación. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Chala Velázquez, por su participación y agradecer también a todos los asistentes a este inicio de las jornadas académicas conciliación en materia laboral. Nos reencontramos el día de mañana, no sin antes hacerle extensivo el saludo del señor presidente de la Corte, el doctor Miguel León Guamani Chávez. A todos y todas, muy buenas noches también. Hasta mañana.